Vídeo número 5, publicado el 26 de diciembre del 2022 por @suaruoficial, se publica solo con propósitos de redifusión. Reflexiones sobre lo que le sucedió en los últimos 5 años a mis predecesoras que compartieron información en línea con muchos youtubers. Hola de nuevo, soy Mari Suaru. Gracias por acompañarme una vez más. Han pasado 5 años desde que los taijeteanos y Suaru comenzaron a compartir su información en línea. Ya habían estado hablando con muchas personas durante años antes de eso, pero de una manera más personal uno a uno con resultados mixtos. Aunque entiendo que no tenían ninguna expectativa, al menos al principio. Ha sido un largo proceso de aprendizaje para ambos lados, pero solo puedo escribir sobre lo que sucedió en este lado y lo mejor que pude sobre lo que sucedió en el otro. Y soy consciente de que solo soy la más nueva aquí, ya que llegué a bordo hace poco más de un año. No hace tanto tiempo. Siento que uno de los mayores problemas durante los últimos 5 años fue el haber confiado en las personas equivocadas. Pero además de eso también siento que otro problema importante es que mis predecesoras estaban más interesados en complacer a sus entrevistadores que en liderar y dar la información de manera ordenada y manera enfocada. Esto probablemente sucedió porque al principio nadie de este lado quería compartir ninguna información con el gran público en general, pero se les insistía, bajo el argumento de que la información era demasiado valiosa para no compartirla y publicarla. Esto creó un patrón de pensamiento en mis predecesoras de que sus entrevistadores les estaban haciendo un favor al publicar información de Taijeta en sus canales de YouTube. Entonces, Suaru y Aneeka tenían que estar agradecidas y agradando sus entrevistadores, creando así la idea de que tenían que complacerlos. Esto porque Suaru y Aneeka provienen de una sociedad holística basada en el servicio a los demás, por lo tanto, ambas eran y complacedoras de personas. Incluso, sí es cierto que los dos entrevistadores iniciales resultaron ser buenos amigos que merecían, y merecen agradecimiento por derecho propio. El verdadero problema surgió cuando apareció un tercer y cuarto grupo de entrevistadores no tan amables, no tan éticos, ni tan sabios. Porque Suaru y Aneeka trasladaron esa idea de necesidad de complacer y agradecer hacia esos otros entrevistadores solo porque ellos también querían publicar la información en sus canales, sin ver la verdadera motivación detrás de ellos, y con esto creando una receta para el desastre. Mis antecesoras daban información a todo el mundo sin importar si la merecían o no, sin pensar tampoco qué harían con ella, daban y daban hasta no poder dar más, colapsando en el agotamiento no solo por pasar tantas horas en línea detrás de una computadora, sino también porque estaban hablando con demasiadas personas a la vez. A medida que colapsaron porque se quemaban mentalmente y por el agotamiento, dejaron de poder dar información con el ritmo con el que habían estado trabajando con todos los entrevistadores, teniendo que hablar cada vez menos y menos con unos u otros, haciendo que esos se sintieran relegados y abandonados. Con ello hicieron que sus entrevistadores sintieran que sus expectativas no se cumplieron, causando frustración e ira en ellos, y causando que fueran a ventilar dicha ira y frustración con el público de una manera injusta y poco ética, con hechos distorsionados así como con evidencias fabricadas.
Difícilmente esto es culpa de los entrevistadores. Eran lo que eran en su propio bajo nivel de evolución espiritual. Es más culpa de mis antecesoras que no previeron ni pusieron límites saludables antes, ni durante el contacto. Límites saludables tanto para ellas mismas como para los entrevistadores. Poner reglas y límites no es dar menos, es preparar el escenario correcto para poder dar aún más de una forma sana que además beneficie a ambas partes sin perjudicar a nadie. Mis predecesoras funcionaban con una mentalidad de servicio a los demás y solo eran capaces de dar y complacer a las demás personas tanto como fuera posible, quienquiera que hablara con ellas, solo limitadas por las propias reglas de contacto y de comunicaciones de la Federación. Y sin esas reglas habrían dado aún más. Y muchos dieron demasiado, y tanto que ya ni siquiera están aquí, ya no están entre los vivos. Esta mentalidad de servicio a los demás provocó un terrible desequilibrio, porque en la Tierra el servicio a los demás en estado puro se convierte en una forma de esclavitud. Mediten y reflexionen ustedes sobre esta última frase. Mientras se vive en una sociedad totalmente holística, donde las personas viven con una mentalidad de servicio completo a los demás, no hay problema porque los otros individuos también tendrán en mente las necesidades de los primeros, por lo tanto, creando una retribución saludable entre todos los miembros, cuidándose los unos a los otros. Pero en la Tierra eso no pasa porque crea una dinámica de pensamiento similar a la siguiente frase. Debes dar porque es tu obligación ética. Y yo recibo solo porque vivo en una mentalidad de carencia y escasez porque he sufrido mucho. Esa dinámica de pensamiento o mentalidad terminará drenando el lado dador, y por lo tanto causando esclavitud. En el caso de mis predecesoras, esto sucedió porque no hubo forma de retribución real, ninguna forma de verdadera cooperación donde ambas partes tienen sus necesidades satisfechas. Porque ambos lados son personas y ambos lados tienen necesidades. Esto empeoró mucho también porque la mayoría de las personas en la Tierra en la llamada comunidad espiritual OVNI, comunidad New Age, piensa que los extraterrestres son seres poderosos, con sus vidas resueltas, que le deben a la humanidad, y deberían ayudarlos a salir de sus problemas y a salir fuera de su miseria. Pero no. La mayoría de los extraterrestres son simplemente más personas, como tú, con sus problemas, deseos y necesidades, tratando de hacer que sus vidas tengan sentido, y también tratando de simplemente sobrevivir. Como dijo Aneka una vez en 2016, el extraterrestre más difícil de aceptar es el que se parece a ti en un espejo. Eso no podría ser más preciso. Pero entiendo que ha sido un proceso de aprendizaje para ambas partes. No solo por el lado de dar información y el lado de recibir y publicar, sino también, el público en general ha tenido que adaptarse al simple hecho de que los habitantes de Taygeta y las Huaruneanas están aquí, ahora, y están hablando. Ni siquiera es importante si confían en que esta es información verídica o no, sigue estando ahí ese hecho. No es importante para mí quien me crea o no, sé que la mayoría no lo hace, especialmente los llamados expertos, y estoy perfectamente en paz con eso, y lo estoy porque lo que dicen no puede cambiar el hecho de quién soy realmente, mi vida y experiencias dentro y fuera de ese planeta llamado Tierra. No importa lo que digan, todavía estoy escribiendo estas palabras en mi habitación, en órbita con una hermosa vista de la Tierra desde el espacio en mi ventana a mi izquierda en este momento. El simple hecho es que alguien, algún grupo, con una perspectiva estelar única está hablando y muchas veces contradiciendo lo que dicen los llamados expertos. Incluso nuestra mera existencia contradice a esos expertos que controlan y tratan de monopolizar la verdad por defender sus propios intereses y agendas.
Mis predecesoras han cometido el error de buscar validación externa, tal vez. Con esto ignorando por completo cómo funciona la mentalidad humana en general y cuán controlada está esa mentalidad en general por los grupos designados oficialmente que supuestamente estudian el contacto y la información extraterrestre. Y sé que buscaron la validación y el aprecio del público en general porque esa era la única retribución que obtendrían. Y cuando no la obtuvieron se sintieron muy heridas porque en sus mentes todo el fruto de sus esfuerzos lo percibieron como en vano. Siendo que por su propia mentalidad de complacedoras de personas, le ponían más atención a quienes no las apreciaban que a los miles que sí. Y eso me parece un hecho muy triste. Es imposible vivir buscando la validación todo el tiempo, especialmente cuando se habla de temas muy controvertidos, así que lo veo como otro efecto secundario dañino de una mentalidad de complacer a la gente. Las personas que vienen de un servicio holístico a los demás, una sociedad no terrestre, no pueden mezclarse con la mayoría de las personas en la Tierra porque estos todavía funcionan en un modo de supervivencia que los mantiene en una mentalidad de servicio a sí mismos. Los resultados pueden ser, y han sido, letales para los no terrestres. Por eso voy por mi propio camino con mi propio proyecto, con este canal de YouTube. Y no estoy dispuesta a cometer los mismos errores. Estoy publicando esta información de una manera más progresiva, de menos a más complicada, y estoy publicando todo esto de manera enfocada con poca o ninguna distracción, influencia ni interferencia externa. En general, creo que uno de los conceptos más importantes, si no el más importante que se debe sacar de todo el proyecto de publicación de 5 años, es el hecho de que hay otros humanos en el espacio. Y muchos, muchos más. Tan sencillo como eso. Suena simple e inocente, pero las implicaciones son enormes. Significa que les han mentido durante quizás miles de años. Significa que la población de la Tierra está bajo control de percepción y bajo control mental, para lograr un reino mundial de realidad autovalidante, autocorroborado y autónomo que solo puede ser válido en su propio contexto. Es posible que deseen llamar a eso la Matrix terrestre. Mi información es la que es y la escribo porque no nací en ese planeta. Entonces no puedo caer en la misma mentalidad y las mismas ideas que mantienen unida a esa Matrix. Porque he visto y vivido otras experiencias fuera de la Tierra. Sé que a muchos de ustedes que me escuchan les gustaría hablar conmigo, y sé que la mayoría de ustedes son hermosas almas avanzadas con las que me encantaría ser amiga. Pero en este momento no puedo iniciar ningún tipo de comunicación directa porque no es saludable para mí, como acabo de explicar por qué arriba. Y también porque, aunque aquí tengo algo de ayuda técnica de mis amigos, estoy haciendo todo este trabajo esencialmente sola, y me abrumaría severamente. Por eso tengo la sección de comentarios desactivada. Espero que me comprendan. Con mucho amor. Mari Suaru.